Bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches y lo que fuere, el horario que hay, porque realmente no estamos hay una variedad de horarios y ahora parece que creo que Estados Unidos cambió, los hermanos de Cuba quieren también ser incluidos. Bueno, vamos a tener que tener más cuidado. Eh, pues ya les hemos llegado, bueno, a través del envío con Chuy y a otros directamente en México. Hemos hecho llegar la guía de estudio de esta fecha, del 20 de marzo, y he incluido ahí solamente la parte que no vimos la sesión anterior. O sea, hay una parte nueva, que es el tomo 2 de la doctrina secreta que estamos estudiando, pero el resto que no lo vimos de la antropogénesis es la que se mantiene en esta guía. En esta ocasión, en la siguiente ocasión va a estar todo renovado confío que hoy veamos todo el trabajo o el material que he incluido. Eh, Estaba yo considerando si es válido que pudiéramos hacer un resumen, o yo lo pudiera incluir, el resumen, cada vez que les envíe yo la guía, ponerles abajo, resumen, en no sé, en un párrafo o dos, lo que trata en términos generales el material que les enviamos. Eh, lo estoy considerando y no sé, quizá al final me puedan dar ustedes sus opiniones. Pero bien, vamos a empezar. La dedicación. Oh tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La meditación, oh Pushan, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad ahora ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea y gracias. Bueno, aquí está nuestro cartel. Las claves son las mismas. Y ya se pidió el nuevo cartel que nos van a hacer en Cáceres para los meses de abril, mayo y junio. Solamente cambiarán las fechas porque las clases van a ser las mismas. Tan pronto lo tenga, se los haré llegar a Chuy y a todos los que pueda. Mañana tenemos el estudio de Enrique de las cartas de los Mahatmas. Están todos invitados a participar o asistir al trabajo, al estudio por Zoom. Ahí están las claves para que ustedes puedan acceder al estudio y encontrarán que el enfoque es muy interesante, el que da Enrique sobre este material. El próximo domingo tenemos en las actividades de los domingos a Edith Padilla Johnson, una muy activa trabajadora en el Perú, en Lima, el domingo 26 de marzo del 2023. Esperamos que todos estén interesados en asistir. El tema de su presentación es el amor divino en el ser humano. Esa conferencia, de todos modos, va a ser grabada y subida, como saben ustedes, a YouTube para los que quieran escucharla, como todas las demás que se han ido subiendo. Vuelvo a insistir, Edith Padilla Johnson nos presenta el domingo 26 de marzo el amor divino en el ser humano. Bien, vamos a ver. Esta es la lista de los temas, de los capítulos que vamos a ver del tomo número 2 de Simbolismo Arcaico.
Ahorita estamos todavía en el primero, la sustancia primordial y el pensamiento divino. Probablemente en 2 sesiones más vamos a entrar al tema de caos, teos y cosmos. Pero bueno, ya lo anunciaremos. Hoy vamos a ver la primera parte de nuestro estudio, tiene que ver con la sustancia primordial y el pensamiento divino. Haremos una pausa para preguntas y después proseguiremos con el tema de antropogénesis. Estamos en la estancia número 2, ¿sí? Eslocas, no, sí, la estancia número 2 es loca, creo que la primera, la segunda y la tercera. Bien, retomando lo que dejamos la semana pasada, dice, por lo tanto, siendo tal el caso, todos los que han tratado de dar un nombre al principio incognoscible no han hecho más que degradarlo. ¿Por qué? ¿Por qué insiste la señora Blavatsky y otros autores varias de los materiales, de las enseñanzas que tiene, ¿no? Y además de las tradiciones, ¿no? El mismo Buda, ¿no? Cuando se le preguntó sobre ese principio, él guardó silencio. ¿A qué se debe que nosotros, cuando abordamos el principio incognoscible, HPB dice que lo degradamos? Si ustedes y yo analizamos los mecanismos de nuestra mente concreta, la mente que usamos como personalidades, sus mecanismos son por polaridad, o sea, tenemos conciencia a través de los sentidos, y si la mente más o menos, digámoslo así, tiene cierta estructura de desarrollo, de la preparación, o sea, no tienes que ser un profesional, sino que tengas más o menos una cierta capacidad de reflexionar, de meditar y de comprender, verán que necesitamos las polaridades. O sea, si yo quiero conocer un árbol, yo veo un árbol muy grande, pues puedo analizarlo por la polaridad del árbol, ¿no? El otro árbol, los demás árboles son más pequeños, este tiene ciertas características, también por polaridad lo puedo conocer. O sea, siempre conocemos por opuestos. Ese es el mecanismo de la mente. Y cuando hablamos de lo incognoscible, no hay opuestos en él, o en aquello, en el absoluto, vamos a llamarlo así. Ahí los opuestos están unidos, están fusionados. Y eso hace que, Blavatsky dice, bueno, usted intenta conocer algo y no tiene usted la herramienta adecuada para conocerlo, pues usted está degradando eso que quiere conocer. Y más en nuestras estructuras humanas, que tenemos muchas fallas en el conocimiento, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es la generalización, ¿no? Vemos algo en alguien, en un momento dado dijo algo, y después pensamos que por eso que dijo lo es todo en su vida, en todo, cada momento, y en realidad es una parte de un momento determinado, ¿no? Para conocer a alguien, y eso que es conocerlo superficialmente, tendríamos que estar con esa persona un buen rato, ¿no? Y compartir mucha, y a eso les aseguro que conoceríamos siempre solamente una parte del sujeto. De ahí que el mecanismo sí es adecuado para nuestro mundo, vamos a llamarlo así. Sobre todo si tiene cierta preparación, porque reflexionará, cuestionará, y si tenemos ciertos principios, nosotros estaremos observando esos principios, observando el mundo, etcétera. O sea, para las experiencias que necesitamos vivir en este plano, es, vamos a decir, adecuado hasta donde podamos decirlo, porque nos permite percibir las cosas a través de los sentidos. Y eso nos enfrenta a situaciones de todo tipo, ¿no? En la familia, en el trabajo, los amigos, en el mundo en general. Y entran también los mecanismos que hemos heredado de otras vidas, ¿no? En las estructuras, costumbres. Otro día yo aquí encontré un pasaje creo que lo tengo aquí a la mano, como para leerles una parte.
Se los voy a leer con un poquito de calma. Dice, es del señor Paul Brunton, un famoso escritor. ¿Qué cosa es entonces el destino? Es nuestra herencia derivada de antiguos nacimientos de esa criatura paradójica, nuestra personalidad, nuestro ego, nuestro yo individual encarnado en diferentes épocas y en distintos países, muchas más veces y desde más tiempo inmemorial de lo que podríamos recordar. Los pensamientos que dominaban nuestras mentes en civilizaciones que ahora son polvo muerto, de nuevo nos dominan en la moderna Europa. O sea que traemos mucho de ese pasado, de esos pensamientos y costumbres que tuvimos, sobre todo las que remarcaron más. Los actos buenos o malos que marcaron las primeras apariciones en el planeta arrojan brillante luz o tristes sombras sobre nuestros días presentes. El largo panorama de la vida humana retuerce su antiquísimo hilo a través de ciudades y desiertos, enviando una y otra vez a las mismas personas para hacerse cargo de la vieja huella en la bella y aparentemente débil esperanza de alcanzar la felicidad duradera. Somos un cúmulo de experiencia, de pasado, ¿no? De varios tipos de mujeres y de hombres que hemos sido. Y eso nos enriquece, nos hace ser y sui generis, nos hace una huella, un microcosmos muy especial. Pero eso no es suficiente para entender el principio incognoscible, porque los mecanismos que nos permitieron experimentar eso no son los necesarios o no son los adecuados para poder entender o para poder tratar de dar un nombre al principio incognoscible. Probablemente si la intuición estuviera más activa en nosotros, podríamos acercarnos a algunos elementos, pero aún así. Dice, hasta el hablar de la ideación cósmica, que estamos hablando, la ideación cósmica, y ayer en la interesante conferencia que dieron Felipe y su amigo ayer domingo, yo anoté aquí, dice, ideación cósmica y su principio de acción es Fojat. Dice, ideación cósmica más Fojat es la conciencia. Esto lo remarca Taini, me parece ser. Entonces, tengan en mente lo siguiente. La ideación cósmica más Fojat, que es la actividad, ¿no? La fuerza de movimiento, de unión del espíritu y la materia, nos da la conciencia. Dice, es lo mismo que tratar de embotellar el caos primordial o poner una etiqueta a la eternidad. No estamos acá para cuestionar que, en cierto sentido, si alguien intenta aprender y tratar de acercarse a, a ese aspecto, a ese principio incognoscible, no lo debe hacer. No, yo creo que hay libertad para tratar de entenderlo. Pero las dificultades con una mente como la que tenemos, con un sistema limitado que tenemos, lo único que haríamos es degradar. Ya Plotino decía que hay que, tenía una interesante, para entender a lo eterno hay que estar en lo eterno o desarrollar nuestra eternidad que llevamos en nosotros. Todos la llevamos, ¿no? Solamente que está limitada, vamos a ir esperando que tengamos las capacidades y la decisión de trabajar para poder liberar. ¿Qué es, pues, la sustancia primordial? Ese objeto misterioso del que ha hablado siempre la alquimia y que se ha convertido en tema de las especulaciones filosóficas de todas las edades, la sustancia primordial. ¿Qué puede ser finalmente aún en su prediferenciación fenomenal? ¿Sí? La sustancia primordial se transformó en la energía, la sustancia fenomenal. Ya habíamos hablado en Cosmogénesis cuando tratamos de la creación primaria y la creación secundaria.
la creación primaria era la noumenal y la creación secundaria era la fenomenal. Pues esa energía es la que está en la primera, vamos a decir, creación, ¿no? La sustancia primordial, y después se convierte en la creación fenomenal, en la materia básica para la formación de los mundos y de los universos. Aún aquella es el todo de la naturaleza manifestada y nada para nuestros sentidos. Es muy interesante. Aquí yo traté de buscar imágenes para poder representar esa materia primordial y ya fenomenal, o sea, ya manifestada en nuestro universo fenomenal. Y aquí vienen unos puntos interesantes para tratar de verla. Dice, se la menciona bajo diferentes nombres en todas las cosmogonías. Todas las filosofías se refieren a ella y está demostrado ser, hasta el presente, el proteo siempre incomprensibles de la naturaleza. La tocamos, y aquí viene este párrafo, la tocamos y no la sentimos. La miramos y no la vemos. La respiramos y no la percibimos. La oímos, lo oímos y lo olemos sin el menor conocimiento de su existencia, pero ella está ahí sosteniendo a la materia que conocemos o a los fenómenos que podemos percibir por los sentidos. Pues está en cada molécula de lo que nuestra ilusión e ignorancia consideramos como materia. Esta esencia está en cada molécula, en cualquiera de sus estados, o en lo que concebimos como una sensación, un pensamiento o una emoción. Esto nos puede llevar a tratar de penetrar en esta concepción. O sea, todos los fenómenos que tenemos a nuestro alrededor está permeado por esta materia primordial. En una palabra, es el vehículo, Upadi significa vehículo, de todos los fenómenos posibles, ya sean físicos, mentales o psíquicos. Estamos. Pudiéramos llamarle Akasha, pero la Akasha sabemos bien que se representa esa energía, yo diría energía, pero no es una energía como nosotros la concebimos. Es ese algo que emanó originalmente desde los tres logos, cuando se empezaron a manifestar. Emanó y está sosteniendo el cosmos. Vamos a decir que es el sostén primordial de todo. No diría yo que fuera la materia negra que está hablando la ciencia. Es algo más que es como un velo de la eternidad sosteniendo el universo fenomenal. No sé si este concepto pudiera es tan tenue. Y miren lo que dice, no la tocamos y no la sentimos. La miramos y no la podemos ver. La respiramos y no la percibimos, ni la oímos, ni la olemos, aunque está ahí. Pues está cada molécula que nos rodea de lo que en nuestra ilusión e ignorancia consideramos como materia. Las moléculas de la materia, cualquiera de sus estados, concebimos como una sensación, pensamiento, emoción, está permeado por esta materia primordial. En una palabra, es el vehículo de todos los fenómenos posibles, ya sean físicos, mentales o psíquicos. Recuerden que le llamamos Akasha, pero Akasha sobre todo a los niveles espirituales y a los niveles de nuestro plano material le llamamos materia astral. O sea, esa es el sostén de todo fenómeno que se está dando en el universo. En las primeras frases del Génesis, lo mismo que en la cosmogonía caldea, en los Puranas de la India y en el libro de los muertos de Egipto, aquí hace Blavatsky una referencia a este tema. Dice, en las primeras frases del Génesis, lo mismo que en la cosmogonía caldea, en los Puranas de la India y en el libro de los muertos egipcio, en todas partes
él abre el ciclo de la manifestación, por supuesto, de la casa. Es llamado el caos y la faz de las aguas incubadas por el espíritu, procedente de lo desconocido, bajo cualquier nombre que se le dé a este espíritu. Y aquí hay, en este último párrafo es muy importante tener un poco de atención. Dice, es llamado el caos y la faz de las aguas incubadas por el espíritu, procedente de lo desconocido, bajo cualquier nombre que se le dé a este espíritu. O sea, aquí le nombra Blavatsky espíritu, o energía, o sustancia noumenal, como llaman, o prefenomenal, como lo mencionó en un párrafo anterior, que es lo que sostiene el universo y que es la base de todos los fenómenos que ustedes y yo tenemos, mentales, emocionales y materiales. Los autores de las Sagradas Escrituras de la India profundizan más en el origen de las cosas evolucionadas que Tales o Job, Tales de Mileto o Job, que es, pues dicen, de este mismo yo, fue producido el éter, dice el Veda. Aquí es interesante. Cuando hablamos del yo, estamos hablando de la esencia absoluta, de la vida una, si quieren, para no entrar demasiado, el logos inmanifestado. De ahí se generó a través de los siguientes logos, el segundo y el tercero, sobre todo de la mente, Mahat, se produjo esta emanación de la Akasha. Blavatsky maneja a veces el nombre de éter a esa Akasha, le da así. Éter es el que la ciencia de su época le quiso poner a esa sustancia como nombre, ¿no? Pero ahí nomás estaban elucubrando los científicos porque nunca lo podrían abordar abiertamente. Se hablaba del éter, pero nadie podía demostrar. Solamente la tradición oculta y, obvio, los psíquicos podrían hablar acerca de él. Entonces dicen los hindúes, dice, de esto, o de aquella fuente, de aquel absoluto, de este mismo yo, aquí, fíjense cómo es el párrafo, lo que dice el Veda, ¿no? Los Vedas. No le dicen absoluto ni seidad, sino le dicen de esto, de este mismo yo primordial, la vida una, fue producido en la casa, en la energía astral, la materia astral, y el éter, que así se le denominó. La gradación, ahora, esta energía, este espíritu, akasha, astral, etcétera, akasha en los niveles más sutiles y espirituales, y astral en los más contaminados, vamos a decir, más material. Esta gradación, y esto es septenario, es la base de todos los planos de manifestación, de las jerarquías, etcétera, etcétera. Dice, la gradación y es septenaria y las innumerables subdivisiones y diferencias hechas de esta energía o espíritu o sostén del universo, dice, de la inteligencia llamada Mahat en los Puranas, asociada con la ignorancia. Aquí pone a veces los términos un poco más complicados. ¿Por qué dice asociada con la ignorancia? Ishvara como deidad personal. Sí tenemos que reconocer que para mucha gente, yo no diría todos, pero para mucha gente, el hecho de que haya, e incluso en la India, consideran que hay una deidad personal, un dios personal. Digamos que casi, bueno, allá supremo es relativo porque hay varios dioses, ¿sí? Le llaman Isvara, pero está asociada a la ignorancia porque en este universo no hay Dios, no hay Dios personal. Y lo que hay son jerarquías inmensas que asociadas pueden llamarse el demiurgo. Lo vamos a ver en otra imagen. Esto es un punto interesante. Entonces, digo, de la inteligencia llamada Mahat en los Puranas,
asociada con la ignorancia, pues sí, nuestra limitación para a Isvara como deidad personal, acompañada de su poder proyectivo, en el cual las cualidades de la torpeza predomina, procede del éter, el aire, el calor, del calor, el aire del aire, el calor del calor, el agua y del agua y la tierra, con todo lo que hay en ella. ¿Por qué de uno hablan de el éter del éter? Estamos hablando de el éter original, primordial, vamos a llamar básico, procede el éter, vamos a decir la materia astral que conocemos. Del el aire, simbólicamente, uno de los 4 elementos, o 5, o son 7, pero vamos a hablar de los 5 elementos importantes, el aire. El calor original, simbólico, que son energías emanadas por las jerarquías, procede el calor, ¿no? Etcétera. Por ejemplo, vamos a poner el sol. Simbólicamente, el sol es la estrella que, vamos a decir, mantiene nuestro sistema solar con vida. Reconozcamos que sin el sol no habría vida en la Tierra. Y muy probablemente los planetas que ahorita no tienen manifestación de vida como la conocemos, en su momento, cuando la tuvieron, porque son planetas muy viejos, Mercurio, Venus y Marte son muy viejos, la tuvieron. Las formas probablemente estaban adecuadas a las condiciones de cada planeta. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, probablemente, aunque aparentemente son planetas gaseosos, por lo menos es lo que se habla, pero vamos a hablar de los planetas cercanos al Sol. El Sol, de acuerdo a la enseñanza oculta, tras de él, lo que vemos es la manifestación material, pero tras de él, el gran misterio del Sol son las jerarquías solares, vamos a llamarlo así, muy comprometidas para mantener el sistema, ¿no? Emanado de energía, dándole la vitalidad que necesita, ¿no? Graduada, sin llegar a los excesos, salvo que haya necesidad de hacer cambios en el mismo sistema solar. Ustedes y yo podríamos decir, ¿cómo es posible que Mercurio hubiera tenido, en su momento, cuando Mercurio estaba habitado, había vida en él? Por supuesto, estaba adecuada la posición que Mercurio tiene en relación al Sol. Y esto nos lleva a verlo también en Marte y en Venus. Al menos se nos hace difícil ver cómo es posible que Venus haya tenido vida si tiene ahorita una serie. Venus en su momento quizá tuvo tanta vida o más que en la Tierra, o sea que nuestro planeta. Por eso no es la planeta Tierra es un planeta joven, si podemos llamarlo así, y no es un planeta sagrado. Sagrados son Mercurio, Venus y Marte. ¿Por qué? Porque son sumamente viejos y tienen una serie de recorrido experiencial que les concede a las jerarquías que están en ellos, gobernándolas, ese nombre de sagrado. ¿Sí? Dice, y esta parte es interesante porque tendríamos que separar el éter, el aire, el calor, el agua y la tierra noumenal de la fenomenal que tenemos. Bien. Hasta aquí vamos a abrir un poco el micrófono porque vamos a pasar al tema de la antropogénesis. ¿Sí? Si Chuy, me das permiso, si hay preguntas sobre lo que hemos visto. Sí, Luz Marina. Gracias, Isaac. Isaac, hay un tema en el parrafito cuando hablaste del éter aquí en la doctrina secreta, en donde HPB plantea no confundir el éter como corriente que se usaba en ese momento con lo que llamaban antes el pater omnipotens aether o magnus aether.
Sí. Y dice que tiene dos bordes, un éter que es como de máximo y otro que es de degeneración. Y entonces, eso entendí en Es el lo que hace la párrafo. casa y la materia astral, la energía astral. En la casa Entonces, es se puede decir, es lo más espiritual de esta energía, de este espíritu. ¿qué sería aéter? Vamos a llamarlo así. Y el Ok, éter sería la el materia astral. astral que nos rodea a todos, ¿sí? Porque el Ok. sostiene el cosmos, el Entonces universo. son, digamos, dos nombres distintos para ubicar como por diferentes Sí, fuentes, para ubicar como tener el mismo entendimiento de un nivel de emanación o sí. de creación. Mira, la materia astral está en este nivel, en este plano material. Vamos a decir que sostiene todas las formas de vida, vamos a decir, las contiene, y ella se ha ido, vamos a decir, contaminando con las experiencias, las formas de pensamiento, de acción, de emociones que se han generado por cientos de miles de seres, no solamente en la Tierra, sino en los diferentes niveles, en diferentes sistemas, por ejemplo, hablando de la galaxia, de la Vía Láctea. Entonces, es también lo que le llaman ahora algunos grupos, los registros akáshicos, registra todo lo que se produce en el plano material, ¿sí? O sea, tus pensamientos, tus emociones, tus acciones quedan grabadas ahí, En el astral, en el astral. Por eso, correcto. Y cuando eso sería piensas, similar o equivalente a decir éter, o al éter que se refieren que es el inferior. sí, porque en su momento, en época de Blavatsky, estaban algunos con el tema del éter, que era el quinto elemento, ¿no? Tierra, agua, aire, fuego y éter, ¿no? Otra pregunta, Isaac. ¿Tú crees que en este momento, bueno, no sé, de pronto soy imprudente con esta pregunta, pero me nace hacerla? ¿En algún momento se ha considerado actualmente de pronto que el éter ha estado muy cerca de ser entendido por los científicos o todavía no? Mira, yo creo que todavía no, por una razón. Eh, si tú solo lo apuestas por los sentidos y por las máquinas, probablemente la física cuántica pueda considerar esa energía con otro nombre. Yo no estoy muy enterado de los nombres que le da la física cuántica a las energías, porque tiene definiciones muy interesantes. Pero Blavatsky ya insistía y decía, mientras no usen los sentidos superiores para percibir el Ah, ok. universo, lo único que Ujú. van a hacer es darle vueltas a lo que Claro, los sentidos perciben, y las claro. máquinas que son un poco, vamos a decir, extensiones de los sentidos. Limitadas. O sea, sí se puede avanzar a través de las máquinas porque son más sensibles, porque perciben ciertas cosas, pero mientras no pasemos de eso, es más complejo que podamos determinar que hay esa energía o espíritu o emanación, podamos llamarlo así, de los principios superiores de los tres logos, y que sostiene a nuestro sistema solar, que sostiene a la galaxia, la Vía Láctea, y que sostiene a todo el cosmos. Como dice ahí, todo lo que tocamos, todo lo que vemos, lo olemos, lo palabreamos, está ahí, pero no lo percibimos, porque está inmerso en las moléculas de todos esos aspectos. Ujú. Gracias, Isaac, gracias. Tenía A esa ti, duda. Gracias. Salomón. Hola Isaac, gracias por tu ayuda. Oye Isaac, relacionado con los planetas Mercurio, Venus y Marte, que como tú mencionas, bueno, como la doctrina secreta menciona, estuvieron habitadas como ahora es la Tierra. ¿Tenían acaso estos otros planetas una distancia exacta, correcta para que hubiera vida en ellos?
porque la ciencia dice que pues no hay vida en los otros porque no están a la distancia correcta del Sol como lo tiene el Sol y la Tierra. Por eso Mira, es que hay vida en la Tierra. Entonces, ¿sí me puedes ayudar, por favor? mira, si queremos de vida como en la Tierra y nos sometemos a ese parámetro limitado, pues entonces todas las demás formas que puedan haber en la galaxia, que no tienen las condiciones que tiene la Tierra, ni la distancia que tiene la Tierra al Sol, que es etcétera, pues entonces no existen. O sea, mi opinión es que hay formas de vida, y eso lo ha demostrado la ciencia, incluso en investigaciones que han hecho, que se pueden producir en condiciones muy extremosas, ¿sí? Lo que quiero llegar a comentarte, Salomón, es que si la Tierra, de acuerdo a la ciencia, que piensa que solamente hay vida si hay agua, si hay oxígeno, si hay una serie de condiciones de la distancia que permite a la Tierra no ser abrazada por el Sol, como está de acuerdo a ella Mercurio, ¿por qué no podemos pensar que los seres que habitaron Mercurio, que ahorita son planetas que están en otra etapa de su cadena, ¿sí? No es que estén muertos, están en otra etapa de su cadena? ¿Por qué no podemos pensar que tenían otras condiciones físicas básicas para poder sobrevivir en otros niveles vamos a decir, relacionados con el Sol, con la estrella que nos da la vitalidad? Yo en ese sentido no me voy a someter a que lo que la ciencia diga, si no está en este espacio que la ciencia tiene muy claro, ¿no? Cerca del Sol, pero no lo suficiente para que el Sol no nos abrace, ni tampoco alejado para que no nos dé la vitalidad. Y no hay vida si no está así. No, es quedarse limitado, Salomón. Para mí sí hay formas de vida fuera de este contexto. Y no tienen que, por ejemplo, suponte que hubiera vida ahorita en Júpiter. Las presiones de Júpiter son inmensas. Pues los seres que habitarían Júpiter probablemente estarían adaptados a soportar esas presiones, ¿sí? O un planeta que tuviera solamente mares, pues estarían adaptados a vivir en el mar, ¿no? A lo mejor Urano o Neptuno, que están casi cubiertos por el mar, aguas, pues pudieran tener esas adaptaciones, seres adaptados a otros elementos, no forzosamente. Recuerda que la conciencia busca formas para manifestarse y probablemente en algunos lugares del universo ha utilizado formas que a nosotros a lo mejor nos producirían horror de verlas, pero siendo muy inteligentes, ¿sí? Y es ahí donde deberíamos romper un poco ese elemento de que la ciencia, si no lo dice, no es verdad. Eso yo no estoy muy casado con eso. Oye, Isaac, una cosita pequeña. Entonces, ¿por qué la Luna sí se considera como un cadáver y no como un cuerpo celeste que además fue habitado, pero se considera un cadáver y no así Mercurio, Venus y Marte? Porque la Luna, más que un cadáver, podemos decir que la cadena lunar terminó su actividad, por decirlo de algo. Oh, ok. Y Venus, Marte y Mercurio la vida pasó a otro de los globos, porque ellos también tienen sus cadenas, ¿sí? Están las vidas en otro de los globos, puede ser que estén en el globo E o F o G, o sea, no podemos indicar que no hay formas de vida. Ahorita, por ejemplo, encontraron que en Venus ha habido erupciones de unos volcanes, ¿sí? Acaban de sacar esa información, que uno de los satélites que mandaron sacó fotos y encontró que ha habido cambios en una montaña, en un volcán. Entonces, están activos, ¿no? El Marte está activo, los aparatos que están registrando se mueven, o sea,
Y no podemos decir que no hay vida en el sentido que nosotros la conocemos, porque, o que no la ha habido, porque muy probablemente el ciclo de Marte, que es mucho más viejo que el nuestro, los seres que la habitaban pasaron al siguiente globo de la cadena de Marte, la cadena marciana, como ocurre con Mercurio y con Venus. ¿Sí? A eso me refiero, Salomón. Muchas gracias, Isaac. Qué amable. Emilce, por favor. Sí, hola, buenas tardes a todos. En realidad tengo dos preguntas. La primera, me gustaría que si me podría repetir cómo definió conciencia. Que era la conciencia podríamos definirla como la suma de la ideación cósmica más Fohat. Ajá. Eso ayer, si ves el vídeo de los hermanos. Todavía no lo, después lo voy a ver. Ideación cósmica más Fohat. Bueno, la otra, esa ideación cósmica es la que hace el sostén, es la materia cósmica. Esa materia cósmica, o no sé cómo la llaman ustedes, yo no tengo mucho vocabulario, está dentro de la calla. O sea, la calla es lo que fue el primer espacio. En la calla es lo mismo que todo. Eso, listo. O sea, sí. Eso lo entendí, ya me aclaró. Lo que quiero decirte es que debido a los diferentes nombres y conceptos, uno a veces no lo, y se olvida, sobre todo, En la casa es la base, por ejemplo, de los planos de manifestación. Es la base de las formas, desde las más sutiles a las más densas. Por supuesto, estamos hablando que la casa tiene una combinación de elementos. Ahora, ¿qué junta el espíritu a la materia? Fohat. Y Fohat está considerado, como lo vimos constantemente, es una energía inteligente. Y la llevamos nosotros también, que tanto lo hemos repetido. Pero sí te puedo decir que debido a los conceptos, uno puede a veces confundirse al hablar de lo que tú estás preguntando. Y eso es la vida que está en todo. Está en todo y compenetra todo. En la casa lo compenetra todo, es la base de todo, se puede decir. Y no lo percibimos con los sentidos físicos. Sí. No se puede ver. Y la otra pregunta es con respecto a Ishvara. Me gustaría, Ishvara, me gustaría que me aclarara un poquito, porque cuando yo estudiaba Vedanta pensé, y nunca me lo había corregido el profesor, que Ishvara es como el dios de todo también. No entiendo por qué dicen que es como un dios ignorante, o yo entendí mal. No. La ignorancia produce a una divinidad de ese tipo. Bueno. Mira, el diagrama dice bastante. Si tú te fijas, es el árbol sefirotal. ¿Sí? ¿Lo estás viendo? No, a ver, no lo veo, pero ya me fijo, espéreme. Sí, ahí está, sí, el de la cábala, sí. Arriba está lo que le llamamos el nombre celestial o los 3 logos. Sí. Y abajo están los 7 sefirots. Los 7 sefirots forman el demiurgo, o el hombre, o la divinidad que ha construido el mundo material. El mundo en este plano, las divinidades, pero son diferentes jerarquías. El conjunto de las jerarquías le denominamos demiurgo. Ahora, mi ignorancia, dice Blavatsky, la ignorancia de los seres humanos ha hecho que califica que al demiurgo es como una entidad. Sí, en realidad son muchos seres unidos. Claro, pero se olvidan de lo principal, la tríada. Compárate a ti.
nosotros no somos un ser íntegro, o sea, unificado. Somos la suma me hablo del cuerpo físico, de millones de seres a través de las células que me conforman, ¿sí? Pero yo actúo como una especie de ser unitario, que tiene su nombre, y pareciera que soy como integrado, pero en realidad estoy formado por partes. ¿Comprendes eso? Sí, sí, lo entiendo y lo vivo, Y eso es lo porque que le son llamamos parte de la demiurgo, personalidad. la Claro. suma de muchísimas jerarquías. Bueno, muchísimas gracias. A ti, Sergio. Esa sustancia, esencia, ya estoy un poco desubicado ahí, que ahorita también la llamó en un párrafo espíritu. A eso se le llama, por ejemplo, en algunas tradiciones lo llaman también como innombrable. ¿Es por el lenguaje, por lo que no hay un lenguaje para definirlo, o porque se le da una dimensión de divinidad? ¿Cuál Sí, es se le daba, es que en todas las tradiciones ha habido calificativos, como lo dice, creo que lo dice en uno de los párrafos, ¿no? Dice, en las primeras frases del Génesis, lo mismo que en la cosmogonía aldea, en los Puranas de la India y en el libro de los muertos egipcios, en todas partes se abre el ciclo de manifestación. Es llamado caos y la faz de las aguas incubadas por el espíritu, procedente de lo desconocido, bajo cualquier nombre que se le dé a ese espíritu. Ahí estamos hablando del espíritu y la materia, el segundo logos. Pero ya y después la mente, Mahad. Pero ahí esas tres fuerzas que vienen acá sumadas en el árbol sefirotal, si te fijas, Keter, Hoshma y Vina, esta triada, o los tres logos de lo que estamos hablando, se le llama el hombre celestial. Y las 7 jerarquías que forman los diferentes sefirots, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, son diferentes jerarquías con diferentes características. La suma de ellos forman el demiurgo. Okay. Como un ser, como te digo, mi cuerpo. La suma de mis células, de todo mi cuerpo, forman a Isaac. Pero Isaac aparentemente parece ser individual, pero en realidad es la suma de cientos de vidas, vamos a decir, integradas, unidas por muchas fuerzas, y dan una especie de identidad simbólica, una identidad, vamos a decir, a la ignorancia, como si fuera yo un ser especial. Y en realidad, sí. soy un ser finito, como todos nosotros, y es la prueba de eso es que nos desintegramos cuando viene la vitalidad de este traje, se retira y se descompone. Entonces, lleva esto al símbolo de las 7 jerarquías, vamos a hablar, lo que llamamos el demiurgo. Ellas son responsables de la creación o de la emanación de nuestro sistema solar. Vamos a hablar del sistema solar. Son su responsabilidad. Algunas de ellas tienen ciertas funciones y otras, pero en el conjunto de todas pareciera que actuaran como un ser, ¿no? Como aquí aparece, y llamamos demiurgo, ¿no? Se le ha llamado así en varias tradiciones. Espero que lo haya sido claro, Sergio. Sí. Y aquí veo ya los 10, ¿no? Sí, son veo ya. más 3, 10. Y aunque Blavatsky también, además de la clasificación de 10, habla de 12, pero no me quiero meter en ese tema. Sí. Sí, gracias, Isaac. A ti, Patricia, por favor. Hola Isaac, muy buenas tardes a todos. Tengo 2 preguntas que me surgieron ahorita, a ver si me las pudieras responder. Esta kasha obviamente es una sustancia muy sutil, en la cual tiene a lo mejor elementos muy difíciles de compenetrar, porque no todo el mundo tiene el acceso a ello. Es decir, solamente el espíritu, ¿es correcto? Y la segunda, ¿cuáles son las formas o los métodos no sé si me expliques, o las condiciones más bien
que tienen las personas clarividentes para poder ver estos registros akáshicos? Gracias. Bueno, mira, yo de los registros akáshicos tengo muchas dudas. Yo más bien considero que el clarividente tiene esa habilidad de ver en el campo, vamos a decir, en el etérico, doble etérico, o linga sharira. Ahí está grabado mucha información. Si ellos tienen la visión clarividente, pueden percibir quién es la persona verdadera, no la que aparenta a través de la máscara de la personalidad. Y pueden ver elementos ahí importantes para poder hacer ciertas predicciones cuando se trata de un individuo. Ahora, sobre los registros akáshicos, yo ahí tengo mis dudas de que cualquiera lo pueda acceder a ello, ¿no? Probablemente a nivel humano, solamente que tengas muy desarrollada la clarividencia, sobre todo espiritual, pudieras tener cierto acceso al pasado de un individuo y de ver lo que hay tras, incluso en varias vidas del sujeto, ¿sí? Que yo sepa, los instructores, la mayor parte de ellos, pues no entran en ese tema, ¿no? Lo evitan. Al menos si ven algo, callan. Ahora, sí hay esa información, sí, porque toda queda grabada. Y si tú recuerdas, cuando hablamos sobre la muerte, en los últimos momentos empezamos a recuperar todos los recuerdos de la vida, sobre todo los más intensos. Esos están guardados en parte en las estructuras superiores, en el cuerpo causal, que así se le llama. Y tiene que ver con esa, vamos a decir, energía astral que está grabado ahí como en un libro. Por eso dice la doctrina cristiana, y queda grabado en el libro de la vida todas las experiencias que tuviste en esta encarnación. El libro de la vida es la energía akáshica astral, que así se le puede denominar también, donde está grabado todo mi pasado, mi presente y hasta podemos decir mi futuro, porque para la vida una no hay futuro ni pasado, solamente un eterno presente. Hay un pasaje en la enseñanza oculta que antes que tú, bueno, que los principios superiores que salen de la segunda muerte, o sea que van directo al Devachan, antes de entrar tienen un nuevo recordatorio de por qué están ahí y qué van o sea, cuál es el sentido de entrar al Devachan. Recuerdan su vida pasada, también tienen recuerdo de otras vidas que han pasado antes de esta vida que están dejando, y también pueden ver algo o percibir, vamos a llamarlo así, de las que se les esperan en el futuro. Tú dirás, ¿cómo es posible que puedas percibir cosas que no han ocurrido? No es así desde un punto de vista, porque pasado y futuro están fusionados todos en el presente. Imagínate un presente que se estira, ¿no? Bien, es una explicación un poco difícil en el sentido de que toda esa información la llevamos todos en el cuerpo causal. Llevamos todas las vidas, todas las experiencias que de alguna manera conforman mi personalidad actual, como mencioné hace rato, ¿no? Experiencias de varias vidas, en varias condiciones, en varias etapas de la historia, han grabado conductas, formas de ser, actuar, etc. Y eso está grabado no solo en mi estructura, que tiene que estar compenetrada por esa materia astral. La memoria física material no es suficiente, aunque cuando viene la muerte, dice Blavatsky, guarde usted el silencio para que el cerebro, vamos a decir, emita todas esas imágenes. En realidad no creo que sea el cerebro, esa energía, materia astral,
campo superior, porque la mente está en la parte superior y esto es solamente un receptor, ¿no? Y ahí está otra vez esas energías. Estoy especulando aquí, pero tengo ese concepto, porque realmente el cerebro, imagínate que se daña, y si se daña, hay una enfermedad, por ejemplo, un ictus, ¿no? Un ictus te violenta la memoria, o deja el Alzheimer, ¿no? Olvidas muchísimas cosas. Entonces, ¿quiere decir que ya todo eso que olvidaste se perdió? Pues no, no se ha perdido. Está en esas estructuras sutiles que podríamos llamarle de materia astral, de energía astral, donde está grabado tu vida, aunque el cerebro físico te haya echado a perder, ¿vale? Bueno, más o menos, Patricia, espero haberte explicado. Vale. Bueno, Sí, muchas gracias. Chuy, volvemos a cerrar para proseguir ahora ya con cosmogénesis. Listo. Cerró tu micrófono, Isaac. Sí, ya lo abrí. He querido sacar este diagrama porque aunque me sirvió para explicar algo a Sergio, es parte ya de lo que vamos a ver en antropogénesis. Dice, solo por el rayo séptuple de esta luz podemos llegar a conocer el logos por medio del demiurgo. Estamos hablando de que el rayo séptuple que emana de los tres logos, ¿sí? Acuérdense. Esos tres logos emanan un rayo séptuple, los 7 primordiales. Y a partir de los 7 primordiales se empiezan a generar todas las demás jerarquías, ¿no? Los Lipika, los Anishvata, los Manasaputras, etcétera, hasta llegar al ser humano. Y más abajo también se puede decir. Entonces, aquí este pasaje nos dice muy claro, solo por el rayo séptuple de esta luz podemos llegar a conocer el logos por medio del demiurgo, considerando a este último como el creador de nuestro planeta, el demiurgo. El demiurgo está formado por las 7 jerarquías, ¿sí? Que están alrededor de jerarquías que están gobernando los 7 planetas sagrados, aunque sabemos que hay más planetas, pero la antigüedad solamente mencionaba 7 por cuestiones de iniciación. Y al primero, y de todo lo que a él pertenece, y al primero como la fuerza directora de este creador, el rayo séptuple, los 7 primordiales. Bueno y malo al mismo tiempo, porque viene del segundo logos, origen del bien y origen del mal. El demiurgo está envuelto en las fuerzas que lo conforman, las jerarquías que lo conforman, están en la luz y en la oscuridad. Es importante que tengamos en cuenta eso. Hay un diagrama que tengo de la Cábala que nos habla mucho más, ahorita me vino a la mente. O sea, para que una jerarquía, para que la mente funcione en estas jerarquías, pues debe haber esa polaridad. Jerarquías normalmente que vienen de otros universos o de otros ciclos y que están de alguna manera comprometidas con la vida y el desarrollo en nuestro sistema. Estoy hablando del sistema solar. Pero quiero volver a repetir el pasaje. Dice, solo por el rayo séptuple de esta luz podemos llegar a conocer el logos por medio del demiurgo. El demiurgo nos puede ayudar a conocer a el logos o a percibir o a presentirlo, si estamos de acuerdo en eso. Ahora, ya Blavatsky menciona en varias ocasiones que más que seres, Keter, Hoshma y Vina, son huestes. Keter es una hueste superior, el logos inmanifestado. Hoshma es otra hueste y Vina es otra hueste con ciertas características, ¿sí? Pero
¿Cómo podemos conocer esta parte que está en nosotros? A través del demiurgo, o sea, a través de las jerarquías que conforman el demiurgo y que poco a poco yo puedo ir ascendiendo en mi desarrollo interno. Va a haber el día 2 de abril, voy a dar una conferencia un domingo. El tema que voy a estar tratando tiene que ver mucho con este tema del conocimiento de quiénes somos verdaderamente. Yo los voy a remitir a que esperemos ver esa versión. Bueno, no es una versión, es la misma enseñanza en el budismo, en la enseñanza de la tradición oculta, en la enseñanza de Ramana Maharashi, en la enseñanza de Krishnamurti, y creo que de la mayor parte de las tradiciones antiguas, y también incluso en las mismas religiones, aunque está muy envuelto por las estructuras ortodoxas, vamos a decirlo así, y que tiene que ver con la unión con nuestro ser interior, con el instructor interior, más bien con el ser, con el absoluto que habita nuestro templo. Imagínense ustedes que somos el microcosmos, somos una gota del mar del macrocosmos. Entonces, estamos duplicados exactamente al macrouniverso en el microuniverso. Y si estamos duplicados, yo tengo dentro de mi estructura los 3 logos, la esencia de los 7 primordiales y todas las jerarquías, podemos llamarlo así. A eso que nos lleva. Que el universo macro y el micro son uno, porque la gota de agua sigue ahí, inmersa en el agua, no se ha ido. Entonces, ¿a qué me refiero? Temporalmente, esa gota de agua se rodea de una, vamos a decir, limitación, como el universo macro, para evolucionar. La única explicación que yo le encuentro, ¿no? Evolucionamos en este mundo fantástico, fenomenal, mayábico, ilusorio, porque solamente estamos sometiéndonos a él a través de los 5 sentidos. Eso nos limita muchísimo. Pero es lo básico para poder experimentar e ir dejando esas limitaciones y despertar nuestra naturaleza divina que está en nosotros, esperando que la identificación que tenemos con el traje la rompamos y nos liberemos. Esto es lo que consiste realmente todo el sendero espiritual, que al final, como dicen algunos pasajes del Sutra del Diamante y de otros autores, lo que hay es la divinidad, el ser, el yo primordial, el yo eterno, en todo, porque en todo está sostenido por él. Una paradoja, que que éramos libres y nos limitamos para después volver a ser libres. Pero ¿cuál es la diferencia? Blavatsky dice que es la autoconciencia, una autoconciencia divina, vamos a llamarlo así. Y quizá tampoco eso explique todo, la razón de por qué nos hemos enclaustrado esas energías divinas que somos, escogimos entrar a un traje de materia que nos limitó, ¿no? Nuestras facultades y poderes y visiones espirituales se limitaron, se redujeron a un traje que nos ha costado controlarlo desde que nacimos, y ahora que lo controlamos, pues no sabemos qué hacer, porque nos hemos sometido a reglas y a juegos que en realidad no son de nuestra naturaleza. A mí me gustan las frases de Jung cuando dijo, cuando llegamos originales, y cuando nos vamos como copias. ¿Dónde está nuestra naturaleza original? ¿Dónde quedó? Cuestiónense. ¿Por qué somos copias? ¿Por qué? Porque nos adaptamos, nos sacrificamos, nos corrigieron, nos acostumbramos. Esta es la ley kármica, los antecedentes, condicionamientos.
Y no pudimos o no quisimos romper eso para ser nosotros nuevamente. Entonces nos llevamos vidas y vidas hasta que decidimos empezar seriamente a liberarnos de todo ese bagaje kármico que nos impide ver nuestra verdadera naturaleza. El párrafo de abajo dice, este creador no es ni bueno ni malo, el demiurgo, per se, o sea, no es bueno o malo, pero sus aspectos diferenciados en la naturaleza lo hacen asumir uno u otro carácter. A veces la naturaleza es muy dura, ¿no? Cuando hay erupciones, destrucción, pero cuando pasa esa destrucción hay una renovación y hay una vida nuevamente que florece. Por eso dice que no es ni bueno ni malo. O a veces nos pasan cosas malas, pero que nos ayudaron a ser mejores. Y a veces cosas buenas que no nos han ayudado para nada. O sea, es muy relativo ese tema de lo bueno y lo malo. Aunque el demiurgo mueve, pues las jerarquías mueven ese juego. Aquí viene otra vez fíjense que del lado derecho está la estructura de la estructura del ser humano, de acuerdo a Taimi. A mí me gustó mucho. Fíjense que aquí estamos, miren. La mónada es esta esfera que nos rodea, ¿sí? La individualidad, que tiene que ver con toda nuestra estructura espiritual superior, estos tres aspectos, ¿no? Y la personalidad, ¿no? La mente, las emociones, cuerpo físico. Estamos inmersos en los planos de manifestación. O sea, somos la gota de agua microcósmica en el mar macrocósmico, pero nunca hemos dejado de estar en el mar, estamos dentro del mar, con una limitación, una energía, llamamos huevo áurico, pero una especie de filtro que aparentemente nos mantiene separados, pero no lo estamos. Esta limitación nos hace sentir que somos independientes, separados, etc. Esa es la gran ignorancia que nos impide volver a la fuente que nos rodea. Estamos inmersos en ella. Yo aquí hago las comparaciones de lo que vimos, ¿no? Los tres logos, que los llevamos todos en nuestra naturaleza, porque si están en el universo se repiten en mí. Y el demiurgo, formado por los 7 sefirot, jerarquías de cada uno de los planos mentales, astrales, ¿sí? Que también están en mí, por eso, porque están en mí y están afuera. Aquí hay un juego un poco difícil de entender. No hay afuera, no hay adentro. Pero lo hemos clasificado afuera y adentro porque estamos envueltos en esta fantasmagórica ilusión de que estamos separados y estamos identificados con el traje. Si esa ilusión se desvaneciera, cuando nos unamos a nuestra divinidad interior, cuando seamos verdaderamente nosotros nuevamente, porque no es que nos unamos, cuando recuperemos nuestra naturaleza, desaparece el cuerpo y desaparece todo y nos convertimos una vez más uno con la fuente, ya sin la ilusión de la cobertura que nos rodea actualmente. Y ustedes dirán, ¿para qué? ¿Para qué tantas vidas? ¿Para qué tanto esfuerzo, sufrimiento, luchas, muertes? Es el gran misterio. Blavatsky lo trata de explicar en la tercera proposición fundamental de la doctrina secreta, para ser más autoconscientes. Una autoconciencia, una conciencia que abarque distancias inmensas, porque somos uno con la divinidad. Confío en que se pueda explicar esto, que esta explicación pueda ayudar. Con los universos invisibles y desconocidos diseminados a través del espacio, ninguno de los dioses soles tiene nada que ver. ¿Sí? La idea está expresada muy claramente en el libro de Hermes y en todas las tradiciones antiguas. Está simbolizada generalmente por el dragón y la serpiente.
el dragón del bien y la serpiente del mal, representados en la tierra por la magia de la derecha y de la izquierda. Por eso llaman el sendero de la derecha o el sendero de la magia del bien y el sendero de la izquierda o la magia oscura. Pero pregunto, ¿qué haríamos si no hubieran estas dos fuerzas, estas dos polaridades? Primero, no tendría autoconciencia, para empezar, porque mi mente, mi capacidad de conocer, mi conciencia conoce a través de un sistema polar, ¿no? Luz y oscuridad, bien o mal, sufrimiento, felicidad, sufrimiento, salud, dolor, etc. Si no hay esta polaridad, por lo menos en este universo en el que estamos, no hay autoconciencia, no conocemos. Y la primera autoconciencia básica es la que tenemos todos ahorita los seres humanos. Después aspiraremos a otra autoconciencia mayor a medida que yo experimente, enfrente las situaciones, siga adelante en la vida, no tire la toalla, sea capaz de decir, bueno, no solo me ha salido bien, pero sigo, y al final, digamos que a pesar de que no, mis sueños como personalidad no se realizaron, pero viví intensamente y eso es lo que la vida quiere. O sea, valió la pena, sí, siempre valdrán las penas, valdrán la pena la vida. Y los que quieren irse antes, porque les parece decepcionante el mundo, pues no van a ser, no van a considerar que la opción que tenemos es la inimaginable y gran opción de ser humanos para poder realizarnos. A continuación dicen, aquí viene algo de mitología, dicen, en la China los hombres de Fuji o los hombres celestes son llamados los 12 Tien Huan, los 12 jerarquías de Diani o ángel. Aquí vuelvo con las jerarquías, con rostros humanos y cuerpos de dragón. Están hablando del dragón y están hablando del dragón y la serpiente, ¿no? Representados el dragón a la sabiduría o espíritu, y ellos crearon a los hombres encarnados en 7 figuras de barro, tierra y agua, hechas a semejanza de estos Tien Yuan, una tercera alegoría. Aquí tendríamos que remitirnos, y lo vamos a ver cuando veamos Antropogénesis, cuando fueron creados los seres, no solamente desde el principio del universo, sino también en la tierra, cuando las jerarquías crearon o formaron a los 7 seres que colocaron en diferentes lugares de la tierra, ¿sí? La referencia de 40 que viene ahí, divina o espíritu, dice, se ha declarado repetidamente que la serpiente es el símbolo de la sabiduría y del conocimiento oculto. La serpiente ha sido relacionada con el dios de la sabiduría desde los tiempos más remotos que la historia conoce. Escribe aquí un autor. Este animal era el símbolo especial de Tot o Tau y de todos los dioses tales como Hermes y Set, que pueden ser relacionados con él. Esculapio, Serapis, Plutón, Esmun y Gnep son todas deidades con los atributos de la serpiente, dice Diopis. Todos son sanadores, dadores de salud espiritual y física y de iluminación. Asclepios también. La corona formada de un aspid, el termutis, pertenece a la diosa Isis, la tienen en la frente, diosa de la vida y de la curación. Los Upanishads contienen un tratado sobre la ciencia de las serpientes, o lo que es lo mismo, la ciencia del conocimiento oculto. Y los nagas de los budistas exotéricos no son las criaturas fabulosas de la naturaleza de las serpientes, sino superiores al hombre y consideradas como protectores de la ley del Buda, como dice, sino que son seres reales, vivientes, algunos superiores a los hombres en virtud de su conocimiento oculto y protectores de la ley del Buda, por cuanto interpretan correctamente su doctrina metafísica. Y otros moralmente inferiores por ser magos. Permítanme. ¿Qué quiere decir con esto?
Y la serpiente puede ser un símbolo de la luz y de la oscuridad, según se considere, se utilice. Es dual. Casi todos los símbolos tienen varias interpretaciones. Unos son más ricos, otros son menos. Por ejemplo, si ustedes sueñan con una serpiente que se mueve sobre la tierra, tiene que ver algo con lo erótico, ¿sí? Con necesidades no cubiertas. Pero si la serpiente está erguida, como en el caso del Jardín del Paraíso, donde estaba la serpiente sobre el árbol, tiene que ver con sabiduría. Es una jerarquía de seres, ¿no? Que es la que le dan a través de Eva, le dan a la humanidad, a la mujer, los hijos, porque ese es el capítulo que deberíamos ver. Los hijos de los dioses, viendo a las mujeres de la tierra, se unen con ellas y tienen hijos con despertada la mente, que son los instructores de la humanidad y gigantes, habla así la literatura. Perdone, pero de repente todas estas alegorías de las que estamos hablando, los dragones y las serpientes, se dirigen a un solo y mismo origen, hacia la naturaleza doble y triple del hombre. Doble y triple. Doble como varón-hembra. Nosotros somos, aunque en este momento tenemos un cuerpo varón, pero tenemos a la mujer que no fuimos, a la hembra interior. Y la mujer al revés. Pero hubo un momento, cuando éramos andróginos en razas muy antiguas, que no poseíamos esta separatividad, ¿no? Tuvo que ser cuando se separaron los sexos, pero siguió existiendo el sexo opuesto, que no tenía yo físicamente, en mi interior. Entonces, repito, dice, hacia la naturaleza doble y triple del hombre. Doble como varón-hembra y triple por ser internamente de esencia espiritual, psíquica y externamente una fábrica material. O sea, aquí hace una división el comentario de Blavatsky o de algún instructor. Dice, somos dobles porque tenemos los dos sexos potenciados, manifestado el físico por el cuerpo, hombre o mujer, pero el otro está ahí en nosotros. Y esto es un pasaje que de alguna manera refrenda la visión de Jung, pero bien. Y triple porque tenemos una parte espiritual, una parte psíquica y una parte material. Aquí podría decirse que la parte psíquica incluye la estructura personal, ¿sí? Por eso somos una triada, teóricamente, desde esta declaración. Ya llegamos casi a nuestro final de esta presentación. Dice en este pasaje de la estancia número 2, dijo la tierra, Señor de la faz resplandeciente. ¿Quién es el Señor de la faz resplandeciente? El sol. O sea, el sol, la jerarquía de la tierra se dirige al sol y le dice, mi casa está vacía, envía a tus hijos a poblar esta rueda, la tierra. Abajo están los dos comentarios. O sea, la tierra en un momento dado, la jerarquía terrestre, le pide al sol, como centro de energía del sistema solar, que mande a sus hijos a poblar esta rueda, la tierra. Dice, has enviado tus 7 hijos al Señor de la sabiduría. ¿A quién es el Señor de la sabiduría? Mercurio. 7 veces te ve él más próximo a sí. O sea, se sabe muy bien que Mercurio recibe 7 veces más energía solar que nosotros, ¿eh? Y 7 veces más él te siente. Por eso, fíjense cómo utiliza el pasaje de las estancias del Xian, ese lenguaje simbólico, en parte oculto, para que de alguna manera el estudiante aplique su intuición. Vuelvo a repetirlo. Dice, dijo la tierra, las jerarquías terrestres, Señor de la faz resplandeciente, el sol, mi casa está vacía, no había todavía habitantes en la tierra. Envía a tus hijos a poblar esta rueda, o sea, envía a las 7
a los 7 primordiales, al demiurgo, que está formado por varias jerarquías, a ayudarme a poblar esta tierra, a llenarla de vida. Y ahí reclama un poco la tierra al sol. Dice, tú has enviado ya al Señor de la sabiduría, que es Mercurio. 7 veces te ve él y 7 veces te siente más, porque está muy cerca de ti. Es interesante este pasaje. Dice, has prohibido a tus servidores, los anillos pequeños, recoger tu luz y tu calor. Aquí usan mucho la palabra anillo y también usan la palabra, si ustedes ven, ruedas, ¿no? Anillos, ruedas, ¿no? Tu calor, interceptar a su paso tu gran magnificencia. Envía ahora la misma a tu servidor. O sea, la tierra se queja y pide que tener ya vida, ¿no? Las condiciones, muy probablemente, como veremos en el pasaje, la sesión que es próxima, la tierra no tiene todavía las condiciones, porque estaba incandescente, ¿no? Pero eso lo veremos ya como un comentario a lo que venga. Las mismas jerarquías solares dicen, no podemos todavía, espera que las condiciones que tienes cambien, ¿no? Bien. Vale. Y aquí yo ya, estas preguntas vienen en una guía, ¿no? Para que cuando ustedes las tengan, las traten. Yo se las estoy recordando. ¿De dónde emanan las leyes maravillosas de la materia? Una pregunta. Les pedimos explique con sus palabras la siguiente comentario. Solo por el rayo séptuple de esta luz podemos llegar a conocer el logos por medio del demiurgo. ¿Cuáles son las naturalezas doble y triple del hombre? Bueno, pues realmente solamente es para que ustedes reflexionen y utilicen un poco más el material, ¿no? Leyendo los párrafos que tienen en la guía, porque en la guía están las respuestas, no hay que buscarle demasiado, pero entonces repasan el párrafo con sus palabras, lo tratan de explicar, ¿no? Lo escriben si quieren para poder hacer que ese conocimiento vaya quedándose más sólido, más firme. Porque si no, la tendencia es a olvidarlo, ¿no? Eso, les digo, a mí me ocurrió, pero tanto lo que se va quedando grabado más. Bien. Chuy, podemos abrir, vamos a terminar ya nuestra sesión. Chuy. Ya está abierto, Isaac. Gracias. A ver, Bermari, por favor. Gracias, Isaac. Pues esto que hoy has comentado, a mí en lo personal me queda más o menos claro, o al menos un poco entendible, pero yo tengo una duda y tiene que ver con la sesión inmediatamente previa. Hay un párrafo que lo leo y lo releo y como que no me cae 20 porque tal vez tengo mucha, bueno, no tal vez tengo mucha ignorancia. No, todos estamos así. Dice, el hombre celeste o tetragrámton, el cual es el protógonos ticón, el primogénito de la deidad pasiva y la primera manifestación de la sombra de esta deidad, es la forma e idea universal que engendra el logos manifestado Adán Kadmon. Hasta ahí, o sea, yo ahí no entiendo nada. Este es el hombre celeste, los 3 logos. Los 3 logos, ajá. Sí, que también está en nosotros, los 3 ¿sí? logos. En nuestra constitución. Los 3 logos. Y el demiurgo son las jerarquías que conforman, porque ese es el demiurgo, es el Adán Kadmon, ¿sí? Es como un ser. Ok. Es que como este pasaje, por ignorancia le damos la identidad de un ser, pero en realidad es un conjunto de jerarquías. Ok. ¿Sí? Ya, bueno, entonces ahora sí, a partir de esto que me dices, lo voy a releer otra vez. Gracias. Mari. Sergio, por favor. Sí, precisamente también en un párrafo relacionado con esto, que lo vimos ahorita en la última diapositiva,
decía, bueno, resumido decía, solo por el rayo del septum, solo por el rayo séptuple de esta luz podemos llegar a conocer a Logos por medio del demiurgo. El demiurgo, tú y yo nacemos bajo la égida del demiurgo, o sea, de las jerarquías que aquí ves tú, ¿sí? Sí. Aquí en la planeta Tierra, pues tiene sus jerarquías, no es un... Si tú te fijas, son siete jerarquías, que son las 7 que gobiernan, vamos a llamarlo así, los 7 planetas sagrados, como decían en la antigüedad. Nosotros estamos bajo la égida del planeta, de la jerarquía que gobierna Venus. O sea, la Tierra no tiene, como no es un planeta sagrado, no tiene la jerarquía sagrada. Depende de Venus. Por lo menos hay un pasaje que así lo dice, ¿sí? Entonces, nosotros, al estar bajo la jerarquía venusina, la que de alguna manera estamos sometidos, la jerarquía de la Tierra está sometida a la jerarquía de Venus, vamos a llamarlo así, la forma de nuestro desarrollo está muy influida por ello. Entonces dice así el pasaje: para llegar a conocer al Logos, al hombre celestial, tenemos que valernos del demiurgo. El demiurgo, que son las 7 jerarquías que también están en nosotros, estamos sumergidos en todo este universo, nos ayuda de alguna manera a ir en vida tras vida por las influencias astrales. Cuando nacemos, en cada encarnación, vamos subiendo las escaleras del desarrollo lentamente, pero gracias a que hay influencia de cierta jerarquía o de otra y de otra, o sea, del demiurgo. En realidad, el demiurgo, que es bueno y malo, que es necesario, aunque dice acá, bueno en cierta forma, pero ni malo ni bueno, sino creo que está en el siguiente párrafo, ¿sí? Sí. ¿Qué era lo que, bueno y malo al mismo tiempo, origen del bien y origen del mal, ¿sí? Sí. Es necesario, porque si no, la evolución no se daría como nosotros estamos inmersos en ella. Sí. Yo siempre lo comento, imagínense que el mal desaparece. ¿Qué haríamos? Sí, no hay forma de distinguir el otro aspecto. Exacto. Y no habría tampoco capacidad para corregir, porque no sabríamos si es malo o bueno. La ley kármica no funcionaría bajo ese aspecto. Entonces, nos cuesta trabajo porque estamos condicionados socialmente a retirarnos del sufrimiento y a acercarnos a lo que nos produce placer, ¿no? O felicidad. Pero si lo vamos viendo en nuestro desarrollo poco a poco, vamos a darnos cuenta que es necesario estas dos polaridades que nos movemos, luz y oscuridad, bien y mal, felicidad y sufrimiento, etcétera, etcétera. Si lo entendemos, que no quiere decir que yo ande buscando el sufrimiento gratuito, está claro. Yo voy a acomodar mi conducta y mi vida, como lo dicen todas las tradiciones y sobre todo la enseñanza oculta, a un equilibrio entre las dos fuerzas para ir poco a poco trabajando para fusionar todo en la unidad de vida que está subyacente en mi naturaleza espiritual. Ese es el sendero que la enseñanza teosófica predica, y muchas escuelas como la Cábala, la gnosis en cierta forma, la gnosis antigua, el budismo, etcétera. Incluso la tradición cristiana también habla de ella, sí, pero habla más a la luz de los místicos, no de la enseñanza ortodoxa. Eso es lo que estaba sospechando. Entonces, cuando se dice conocerse a uno mismo, ¿es conocer estos 7 aspectos? Sí. Llegar a entender esos 7 aspectos. Sí. O sea, nosotros no vamos a hablar de que conocernos es conocer la personalidad. La personalidad es el vehículo. Eso. Conocer lo espiritual. Nosotros somos seres espirituales prisioneros, sometidos a un traje de carne. Vamos a llamarlo así. El sometimiento, probablemente no tuvimos ni las manos para meterlo, ¿no? Para evitar que entrara esa conciencia en nosotros y nos diera las características que tenemos. En un principio, probablemente en época más primitiva, pues no había vuelta de hoja porque no había ni siquiera autoconciencia, era una conciencia más bien animal casi. Pero a medida que nos hemos ido desarrollando y creciendo,
se han abierto las vías de los místicos, de los grandes instructores, donde te muestra que sí es posible recuperar tu naturaleza verdadera, lo que somos verdaderamente, seres espirituales encadenados en cárceles de carne. ¿Qué es largo? Nadie lo dice. Que en algunos van más adelantados que otros, pues sí, también. Que hay que empeñarse, hay que empeñarse. Ahorita que usted mencionó que Jung hablaba que llegábamos originales, ¿eso es lo que se pierde? ¿A lo que él pretendía que se pierde? Se pierden muchas cosas porque venimos, vamos a decir, como una estructura más original de la última vida, aunque todavía no se muestra totalmente, más la herencia familiar que tenemos porque nacimos ahí por carne. Si nosotros fuéramos más auténticos y nuestros padres más inteligentes y no nos quisieran acomodar al lugar, adaptarnos al sistema, no digo que no tenemos que tener ciertas características de comprensión del mundo, ¿no? Sino que a veces el exceso hace que rompas tú las características de seres que a veces son muy sensibles o no tan fuertes para soportar la presión, porque los padres tratan de que nos adaptar como a ellos los adaptaron. Y a veces la adaptación no es la mejor. Yo digo que no sea siempre en algunos casos que sea válida. Entonces, lo auténtico que traemos, nuestras capacidades creativas, todo eso puede quedar empañado si nos sometemos en exceso y perdemos nuestra identidad original en aras de dar gusto o de ser aceptado por la sociedad o de que no tener problemas en casa. ¿Cuántos hemos sacrificado en un momento dado esa naturaleza? Aunque pudimos haberla recuperado después, por vías de no sufrir o de estar o tener placer o lo que fuere. No es simple, pero en realidad esa es la función. Hasta que llega el momento en alguna vida que decidas desapegarte de esta estructura porque ya no la necesitas y los mecanismos espirituales activarán todo para que tú te liberes. Es una manera de verlo. ¿Estos aspectos del demiurgo se pueden estudiar o repasar individualmente como estudio? Pues sí, porque si tú vete al glosario teosófico y buscas demiurgo, hay una definición y pues puedes, muchas escuelas hablan del demiurgo, pero ellos todos te van a hablar que son jerarquías, no hay la ignorancia, como dice el primer pasaje, nos hace ver como un ser, pero en realidad son las estructuras de los dioses en Grecia, ¿no? Zeus. Pues si quieres encarnarlo como el demiurgo, no funciona así, ¿no? Fue una divinidad que tuvo su función en su momento, junto con todos los seres que estaban con él y que están todavía, porque ellos no han dejado de estar. Ese es un tema que la gente piensa que porque fue en el pasado, no. Zeus está activo, como están Hera, Demeter, Perséfone, o sea, todos esos seres, dioses, que en un momento dado tuvieron una posición muy importante, están todavía, ¿no? Bajo ciertas condiciones, quizá esperando otra vez su época y su momento, pero si tú lo llevas a otros pueblos, pues debido a la cantidad inmensa de jerarquías, por ejemplo, caso del pueblo judío, ahí había una jerarquía que le guiaba, ¿no? Una jerarquía, Adonai, Jehová, tengo varios nombres, ¿no? Porque son diferentes grupos de jerarquías que unidas aparecían como Jehová. Lo escogió ese pueblo, como hay otros que escogieron a los egipcios, ¿no? Y otros a los caldeos y otros. Pero todas esas jerarquías forman parte de este demiurgo, porque están bajo este concepto, por explicarlo de alguna manera, Sergio. Bueno, gracias, Sergio. Gracias, Isaac. Felipe. Hola, Isaac, buenos días o buenas tardes por allá. Más que todo quería escuchar, como no sé, tu
tu punto de vista, tal vez pues lo voy a expresar desde mi lado y de igual manera también con mi ignorancia, pero como que siento que también conforme ha pasado ese camino, pues a través también de lo que se ha estudiado acá, pero como que en este momento como que trato de analizar también más bien y he identificado que más que una identificación del yo, del todo muy egoísta, desde un lado nada más identificado a la parte pues un poco más baja, creo que como que me ha percatado como cómo puedo cambiar justo aspirando a eso y promueve más la unidad, más bien cómo yo puedo promover más bien pues esa unión, ese trato también pues con mi entorno y puedo ir de la mano también con ese pensamiento de la unidad. Solo que muchas veces sí me percato, no sé si es obviamente parte del proceso, pero como que a veces es como un proceso también donde uno se va dando cuenta también que pues muchas cosas las está haciendo mal, ¿no? Entonces, yo sé que aquí lo más importante es seguir, ¿no? En el intento, a pesar de que, pero más que todo mi pregunta para llegar a un punto en específico es, ¿qué recomendación da a nivel general como para llegar a, porque lo acaba de mencionar en contestando la pregunta anterior también, como que va a llegar un punto donde también pues alcanza esa claridad, ¿no? Entonces, ¿cómo seguir en ese intento sin tampoco uno, pues, ¿cómo decirlo? Como desmotivándose tampoco o estar presionándose uno consigo mismo porque pues en el camino también uno se va dando cuenta de muchas cosas también que uno puede seguir mejorando, ¿no? Gracias, no sé si me expliqué la verdad. Sí, bueno, sí, Felipe. Mira, Felipe, hay dos vías. Está la vía larga, que poco a poco, pues casi la mayoría estamos siguiendo esa vía. Como dicen, subir la montaña lentamente. Y está la vía corta, que es la que sube de golpe el individuo. Todo depende de las características personales, las tendencias que tienes, el karma, etcétera. Pero la recomendación básica sería, si meditas, medita en tu ser interior, en tu yo divino que está en ti, en tu corazón. El yo divino, o lo que somos verdaderamente, no el traje, porque el traje se va a acabar, está en el corazón espiritual, del lado derecho. ¿Sí? ¿Ves cuando dices yo? Normalmente dices yo, ¿dónde señalas? No señalas acá. Dices yo, te señalas aquí, en esta parte del lado derecho del cuerpo. Ahí está tu verdadero yo, el corazón espiritual. Te lo recomiendo que dirijas ahí tu atención, tu concentración y medites atento a esa parte de ti. Confío en que tengas por resultado, si es que se busca cierta forma, esa claridad para que tú te des cuenta de lo que tú tienes que hacer, porque tú tienes tu propio mecanismo y tu propio sendero. Y eso nos ayuda a tener una visión más amplia, ¿no? Menos es mi experiencia. La meditación me ha ayudado mucho y la concentración ahora en esa parte me da más claridad. Entonces te lo paso para ver si tú también lo consideras, ¿no? Gracias, Rafa. Gracias. A ti. Rafa. Sí, gracias, Ixa, por lo que nos compartes y a todos los que participan. Como complemento a la pregunta o comentario de Sergio, incluso el de Felipe, sí, y como complemento a lo que tú has dicho, se me vino a la mente lo siguiente. En el cristianismo tenemos la enseñanza del Maestro Jesús, pero no como hombre, sino ya como Cristo. Sí. Le dice, nadie va al Padre si no es a través de mí. Considerando al Cristo no como un ser humano, sino un estado de conciencia sublime. Otra manera de decirlo es, nadie va a Atman si no es a través de Buddhi.
Sí, sí, sí. ¿Cómo logramos eso? Pues es a través del desapego de las ilusiones del cuaternario o de la personalidad, a través de el correcto discernimiento. Sí, sí. Es la idea. No, no, está muy Gracias. bien. Y esto es en una terminología que podamos entender, sobre todo para el cristiano, que sigue a veces las reglas ortodoxas, pues sí se la puede pasar y pueden decirle en la iglesia, qué bonito estás, qué bien te portas, das mucho dinero, vienes a catecismo, vienes a hacer todo, ahí estás. En realidad a veces no quieren que se ilumine, que se realice la persona porque deja de estar. ¿Sí? O sea, tú has dado clave. El Cristo interior, la guía interior de la eternidad está en nosotros. Si yo me concentro y medito en él dentro de mi corazón, y por supuesto puedo utilizar los términos que yo considero, pero meditar, no pedir, poco a poco se nos va a ir aclarando muchas cosas de nuestro propio proceso y nuestro propio destino, más que de otros del nuestro. Y eso nos va a animar a seguir adelante. Aún nos quedarán muchas cosas que aprender, pero es necesario que estemos en comunión, primero comunicación y después en comunión con esa parte interior, que en realidad somos eso. Nunca hemos dejado de serlo, solo que estamos ignorantes por la identificación que asumimos al entrar a este traje de carne. Voluntariamente, probablemente por el karma. Encarnamos por karma. Pero también encarnamos para tener la oportunidad de salirnos del traje. O sea, como les digo, éramos libres y quedamos prisioneros para después volver a liberarnos, pero ya no volveremos. Salvo que querramos ayudar a la humanidad. Que es víctimas de lavarse algo. Vale. Gracias, Rafa. Ahora está otra vez Luz Marina. Tu micrófono. Ok, esta mañana me correspondió para el día 20 de marzo en el libro de las meditaciones meditar sobre una frase de Cache, una enseñanza de Cache que dice: aún la más leve sombra divergencia arma a los buscadores de la misma verdad, que por un lado fervorosos y sinceros, que por un lado son fervorosos y sinceros con el látigo del odio a sus hermanos, quienes igualmente son sinceros y fervorosos. Engañadas víctimas de la verdad falseada, olvidan o no supieron nunca que la discordancia es la armonía del universo. Estaba ahorita con la pregunta de Felipe, cómo llevarlo a la práctica, esta enseñanza, y ahorita con lo de Rafael, que entendía yo esa mañana cuando él hablaba de la discordancia, es la armonía del universo, a lo que es la energía positiva, o lo que llamamos nosotros positiva, negativa, o la polaridad del universo, que va en gradaciones y con la cual tenemos que experimentar en el mundo manifestado para evolucionar. ¿Lo entenderías así? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, creo que tuve una providencia de coincidencia hoy con la clase. Sin discordancia no habría evolución. Ok, y eso es lo que tendríamos que ver, de cómo aplicar eso que estamos viendo hoy a la vida normal, a la vida ordinaria. Pues la pregunta de Felipe. Sí, porque mira, todos somos discordantes y a veces cometemos errores. El tema de cometer errores, ni problema. El problema es no corregirlos. O sea, ¿qué es lo que quiere que esa discordancia? Que seamos autoconscientes, que observemos para corregir y aprender por autoconciencia que la discordancia me está ayudando. Entonces, poner en práctica la discordancia es observarme y observar lo que hago, conocerme, etcétera, etcétera. Eso lo han dicho todos los grandes instructores, ¿no? El autoconocimiento, la observación,
el cambio de conductas cuando veamos que estamos rompiendo o haciendo sufrir a otros seres, etc. Pero sí, Luz Marina, estoy totalmente de acuerdo que la discordancia es determinante. Claro, gracias. Y entonces habla de que los buscadores de la verdad se arman con el látigo del odio a sus hermanos, cuando son los buscadores de la verdad y realmente no la aplicamos. Entonces, exactamente. Coincidió mi clase hoy con mi reflexión de por la mañana. Gracias. Vale, Verbani, por favor, y ya terminamos con ella. Isaac, yo tengo una pequeña duda, y bueno, aquí acabamos de hablar del dragón y de la serpiente. Sí. Entonces, leyendo las notas a pie de página, Blavatsky hace una disertación sobre la figura de la serpiente, y creo que, digamos que en su sentido exotérico, la serpiente se está planteando como que esa es la parte del mal, ¿no? Pero en un sentido esotérico más profundo, la serpiente representa el verdadero conocimiento oculto, ¿no? Sí. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Mira, okay. Toda la simbología de entrada es dual. Ningún símbolo es luz o oscuridad. Todos son relativamente, incluso según las condiciones y características. ¿Sí? Entonces, la serpiente se puede, bueno, Blavatsky dice que tiene 7 claves, pero bueno, no me meto a las demás claves. Yo sé que solamente el mismo símbolo puede ser dual. Es como el sol, cuando es en exceso te puede lastimar, y cuando está en adecuada posición nos alimenta y nos da la vida. O sea, casi todo lo que nos rodea, cuando se sale de ese equilibrio, impide que la vida progrese. Y nosotros somos un ejemplo clásico con nuestras exageraciones, nuestras obsesiones, cuando caemos en desequilibrios mentales o emocionales. ¿Sí? O sea, restaurar ese equilibrio es básico, y aquí estamos hablando de la simbología de la que tú hablas, ¿no? De la serpiente, como sabia o como transgresora, etcétera, etcétera. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Isaac.